Listo, vamos a tratar de hacer como un pequeño repaso de la clase anterior, ¿cierto? Hablamos un poquito del entrenamiento estructurado, ¿cierto? ¿Quién fue el creador del entrenamiento estructurado? ¿Sí recuerdan? El autor no. Vilmar no. ¿Alguien lo recuerda? Listo, muy bien, ya recordamos que es del Barcelona. Paco Seirulo, metodólogo. Fácil, es muy fácil de recordar. ¿Por qué es importante recordar el autor? Porque a veces uno, bueno, allí no, porque a veces uno encuentra literatura y, y no es lo mismo que sea una literatura de cualquiera, que sea de alguien que tenga cierto, que Gatorade tenés, que sea algo de cierto peso. Entonces, vamos a recordar un poquito en, eh, en, en qué fase o en qué formas divide el entrenamiento estructurado, que lo hace en dos momentos. Vamos a hacer el esfuerzo de recordar, lo divide en dos. El entrenamiento optimizador, ¿en qué consiste el entrenamiento optimizador? Dice que se requiere que el entrenamiento se ejecute eh, basado en lo específico del juego. Entonces, el entrenamiento optimizador lo que busca, como su nombre lo indica, es optimizar el desarrollo del juego real, de las tareas, que las tareas de entrenamiento sean lo más parecido a la competencia real, ¿cierto? Optimizar todo lo que tenga que ver relacionado con tomar decisiones, con ejecutar acciones a altas velocidades y a la velocidad que el juego lo necesita, y en situaciones lo más parecidas a lo que se va a encontrar el deportista en la competencia. Y el otro entrenamiento, o la otra forma de entrenar, ¿la recuerdan? Si no recuerdan el nombre, recuerdan a qué se refiere o cuál es el objetivo de esa otra. Entonces, el entrenamiento se llama el entrenamiento coayudante, que principalmente lo que busca es la salud del deportista, que era algo que hablábamos. Recuerden que hablábamos de a qué edad se retiraban los deportistas antes y a qué edad se están retirando ahora. Y cómo este entrenamiento coayudante, que es basado generalmente pues, en el entrenamiento de las capacidades físicas, cómo hace que el deportista tenga una mejor condición o que tenga un mejor soporte para el desarrollo del juego. Por eso hoy la gran mayoría de los deportistas parecen, es algo muy paradójico. Es algo muy paradójico que antes se utilizaba el modelo tradicional para entrenar en todos los deportes y los deportistas tenían condiciones, pero hoy los deportistas parecen más atletas en todas las diferentes disciplinas deportivas, parecen más deportistas, son más atléticos que cuando se utilizaban los modelos tradicionales. Y hoy se entrenan de manera como en momentos diferentes estas capacidades condicionales. Hablamos de que el deportista es un ser humano que tiene muchos sistemas, ¿cierto? Y a esos sistemas le llaman estructuras. ¿Recuerdan alguna de las estructuras? ¿Quién quiere mencionar alguna de las estructuras que recuerda?
Cualquiera, traten de estar muy tranquilos y arriesguense y en la medida de que uno mencione cualquiera, el cerebro empieza a conectar con lo demás. Listo. ¿Ah? La coordinativa, listo. ¿En qué consiste la estructura coordinativa? ¿O a qué hace referencia? ¿Cierto? La coordinación es igual a técnica, ¿cierto? Entonces esa estructura está enfocada en la capacidad de trabajar con el elemento con su propio cuerpo. ¿Qué otra estructura? La cognitiva. Entonces esa estructura cognitiva va relacionada con qué? Con esa capacidad de comprender lo que hay en el entorno y resolver relacionado con eso que hay en el entorno, ¿cierto? Muy bien, ¿qué más? La condicional. ¿A qué hace referencia la estructura condicional? Muy bien. Entonces ahí es la fuerza, la resistencia, la velocidad, etcétera. ¿Qué más? Listo, muy bien. ¿En qué consiste la socioafectiva? Muy bien. ¿Cómo interactúan? Pero este man está clarito, man. ¿Cómo interactúan los jugadores, ¿cierto? ¿Y cómo son esas relaciones entre los jugadores? ¿Qué más? Ya llevamos cuatro, llevamos un montón. Ya llevamos nos llevamos la mitad. La creativa expresiva, muy bien. Esa es muy fácil pues de, de diferenciar. Otra, nos queda otra. La cognitiva cabe ahí. Hay una que tiene que ver con lo psicosocial mucho. Una es la socioafectiva y la otra emotivo-volitiva, ¿cierto? Que tiene que ver cómo controlo yo mis emociones y cómo eh, tengo como esa lucha con la voluntad. Y ustedes saben que los seres humanos estamos subordinados por las emociones, subordinados netamente. Si mi estado emocional no es el más óptimo, ¿cierto? Y si mi estado emocional es óptimo, posiblemente a algo que no es tan provechoso voy a sacarle ventaja. ¿Quién ha tenido aquí jugadores que de lo emotivo volitivo siempre ustedes los recuerden porque ayudaban mucho al equipo o al lugar donde estaban? ¿Quién ha tenido ese tipo de jugadores? Emotivo volitivo es una estructura del jugador que consiste en tener esa capacidad de controlar todas las emociones, ¿cierto? Que tiene el sujeto en ese entorno y cómo su voluntad está subordinada a esas emociones, ¿cierto? Y cómo tiene esa capacidad de esforzarse o de cambiar esa situación por medio de la voluntad. No sé si te pongo un poquito, si se te quedó claro o no. Ahí más o menos. Por ejemplo, Davidson es un jugador que le gusta jugar mucho con la pelota, pero sin la pelota se fastidia mucho, ¿cierto? Entonces cuando Rodier tiene la pelota y la pierde de manera muy fácil, entonces a ti eso te molesta de una manera impresionante y tú en lugar de ayudarle a él a que esté más cómodo en el juego, de pronto dándole un refuerzo positivo, diciéndolo tranquilo, está solo, ayudándole a que él también esté más tranquilo, lo que hace es hacer gestos, decirle malas palabras. Entonces, tu estructura emotivo-volitiva no favorece el entorno, ¿cierto? Todo lo contrario, que si en lugar de estar encima de él, lo que está haciendo es dándole un ref tranquilo, está solo, lo vas a hacer bien, ese tipo, eso,
sí, en todos los actores de ese entorno. Entonces, me gustaría que mencionaran, por ejemplo, algún caso de un compañero que ustedes tengan así, que ustedes decían, este man de pronto, cuando no estaba nos hacía mucha falta por esto, esto y esto, o cuando estaba nosotros éramos esto, esto y esto. Entonces ahora la pregunta es, un jugador que Sí, emotivo ayudaba o sí, pues puede ser cualquiera de las dos. ¿Quién? Cuenten una anécdota de esas. A mí me pasó una cosa en un jugado, ¿sabes? La mía, muchachos, técnicamente no aportaba, en realidad no era muy, no era muy, pero tenía, era muy, como le digo yo, obediente prácticamente. Y al equipo, cuando él no estaba, el equipo era un desorden, un desastre, y él era muy ayudado de los volantes. Solamente él hacía lo táctico, recuperaba y se le entregaba que tenía opción. Y con ese, solamente con esas dos acciones, él hacía crecer el equipo. Los muchachos se preguntaban, me preguntaban después, profe, ¿por qué si él no es tan técnico? ¿Por qué brilla más que nosotros? ¿Por qué usted lo cuida más a él? Yo le dije, porque mi sistema de juego de este muchacho es tácticamente obediente y siempre está donde debe estar. Y desde lo emotivo volitivo, él cómo le ayudaba al equipo. ¿Cómo? Él No solo desde la organización, que ahí no, estábamos él hablando de la siempre, estructura cognitiva, ¿cierto? Porque siempre estaba bien posicionado. adicional a eso, era un pelado que tenía cierto liderazgo, o sea, era líder de verdad. Entonces se acercaba y le dijo, te equivocaste, no, no suave, mire, o sea, ayudaba a los compañeros a corregir los errores. Desde su, desde sus limitaciones, porque él sabía que yo técnicamente no muy bueno, entonces yo también me equivoco, entonces yo, no le gana así, siempre venía para ayudar al equipo de esa manera. Eh, Profe, John, usted que ha tenido más jugadores que... normalmente en cada equipo debe haber un jugador. Entonces, y aparte, también la situación de juego te obliga a que se realice esta acción. A veces uno quisiera de que el llamado de atención en este caso sea un llamado productivo o constructivo. Incluye que depende de la situación, también para el cambio. Hasta el más calmado tiende a enojarse por un error de un compañero. Digo que ese es el motivo del juego. Que se ha tenido bastante, el mismo curso, para hablar con otro curso, el mismo Junior, ayudaban al jugador, otros no ayudaban, otros hacían que ese error mínimo se convirtiera en una quisiera mecánica. Entonces, ahí es donde usted tengamos el entrenador para apaciguar eso, para que no se ponga pues la situación de juego. Yo no tuve la oportunidad de compartir mucho con él, pero a mí me parece que Quito un Bollón era un jugador así, que tenía esa capacidad de que cuando un compañero estaba un poco en problemas, él desde la confianza como que le jalaba las orejas y lo invitaba a que tuviera más control de él y que estuviera mejor. Yo en el poquito espacio que lo tuve acá, en las tareas de entrenamiento, las tareas estaban no saliendo muy bien y él, desde su capacidad, intentaba, pero no solo era desde la capacidad como algunos jugadores, sino también desde empezar a exigirlos, pero de manera positiva, porque hay dos formas de uno poder hacer ese estímulo como tú lo mencionabas. Y a mí me parecía que él era, cuando uno encuentra un jugador así, uno está como más... Por eso yo mencionaba que era también del momento. A veces la corrección, sí, vos la haces de constructivo, pero te pongas a nivel de juego a 190. Ya no va para eso, sino van a salir, va a ser una crítica no constructiva, sino destructiva. La cuestión de cagaste el partido diciendo que hiciera y mira la cagaste. Está cagado, porque así pasa. Y contigo
Y, y eso pasa, obviamente, como esto lo indica, somos sujetos cambiantes, que la estructura, una está interrelacionada con la otra, ¿cierto? Y que se modifican. Entonces, no va a haber un ser humano que siempre se comporte de una manera, sino que en la medida de que esa estructura se hace más fuerte, tiene la capacidad de hacer mejor esa intervención, ¿cierto? Porque eso pasa, hay jugadores que con sus intervenciones nos empiezan a ayudar, o hay seres humanos que con las intervenciones nos empiezan a ayudar, y hay momentos que ya eso sucedió y tienes esa forma de, bueno, ya sucedió lo que sucedió en el juego, ahora sí te voy a decir las cosas de otra manera, ¿cierto? Hay una jugadora también, a mí me tocó, que no te decía nada, pero su actuar en lo político, el de la cancha, cuando te decían, eh, time out, time out, no la están narrando, pero nunca te va a decir nada. Pero con su forma de él actuar, cuando le toca actuar en los juegos, como que te da la Y de eso se trata, ¿cierto? De identificar todas estas estructuras. Y miren que al principio cuando hablamos cuando yo les hago la pregunta es porque a veces cuando hablamos solo nos referimos a la capacidad técnica o a la capacidad cognitiva o la táctica, ¿cierto? Y esas otras dimensiones que son tan importantes las dejamos un poquito de lado y terminan siendo fundamentales, ¿cierto? Fundamentales porque si no, si un jugador no tiene la capacidad o sea, yo soy Davidson y yo no tengo la capacidad de sobreponerme a que Rodgers cada que coge la pelota la pierde, entonces ya no es solo Rodgers, sino que no es Rodgers menos y Davidson menos, somos dos menos, entonces estamos 9 versus 11 en ese deporte, ¿cierto? Si fuera en béisbol sería una situación un poco diferente. Entonces, si yo no tengo esa capacidad de mejorar esta estructura, yo desde el entrenamiento, hacer que ese jugador que siempre tiene una mala respuesta ante un fallo de un compañero, que fallos siempre van a haber, entonces yo no voy a poder hacer que ese entorno funcione de una mejor manera. Y si ese entorno no funciona de una mejor manera, pues lo más probable es que se pierdan los partidos de fútbol, ¿cierto? Listo. Entonces, eh, ahí hablamos de los tipos de tareas. Recuérdenme los tipos de tareas. Estamos haciendo el repaso de la clase, ¿sí? Okay. Recuérdenme los tipos de tareas. Las genéricas, generales, especiales. Dejemos a los otros, a ver, denle una a los otros. Genéricas, generales, especiales. Dirigidas y las competitivas, ¿cierto? Te las aprendiste, hiciste el ejercicio, ¿no? Esa es la ventaja de hacerlas, a ver, hacer las tareas es para eso, para uno reforzar los conocimientos. Están para que vayamos viendo ahí en pantalla, ¿cierto? Están las tareas genéricas, aquí aparecería el entrenamiento coayudante, ¿cierto? Están las tareas generales, están las tareas dirigidas, las especiales y las competitivas. Ya tienes por ahí Dice, entonces la idea del ejercicio es que hoy pudiéramos compartir un poco las tareas que realizaron, ¿cierto? El banco de tareas que desarrollamos ahí. ¿Gilmar las alcanzó a hacer? No, y Davis. Listo. Hay que ponerlo creo que bien.
HDMI 2.